Musa Qala, a finales de 2007, era un pueblo marcado por años de conflicto. Sus calles mostraban señales de combates repetidos, edificios dañados, cráteres de explosiones y retenes controlados por soldados afganos. Las personas que vivían ahí enfrentaban incertidumbre diaria, atrapadas entre los insurgentes talibanes y las fuerzas de la coalición que intentaban establecer el control. La importancia del pueblo iba más allá de su tamaño. Ubicada en la provincia de Helmand, Musa Qala controlaba rutas clave a través de una de las regiones más volátiles de Afganistán para las fuerzas de la OTAN y del gobierno afgano. Mantener este pueblo era crucial para interrumpir las operaciones insurgentes y asegurar una zona más amplia. Para los talibanes, era un símbolo de resistencia y una base desde la cual podían proyectar su poder y controlar su creciente imperio del opio. Ambos bandos entendían lo que estaba en juego. El control de Musa Qala influiría no solo en las operaciones militares, sino también en la gobernanza local, la seguridad y el futuro de las comunidades circundantes. La situación era tensa, con una calma incómoda que ocultaba la probabilidad de que la violencia se reanudara en los próximos días. Se lanzará una gran ofensiva para recuperar la ciudad del control talibán. Esta batalla probaría las capacidades de las fuerzas afganas y de la coalición, y resaltaría los desafíos más amplios de la guerra en el sur de Afganistán. Musa Qala no era solo otro lugar en el mapa afgano, era un punto focal, en un conflicto definido por políticas complejas, alianzas cambiantes y la lucha por la influencia en una región atrapada entre fuerzas rivales. Bienvenidos a Guerras del Mundo. Para 2006 habían pasado 5 años desde que los talibanes fueron derrocados, pero Afganistán seguía lejos de la paz. La misión de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, liderada por la OTAN, había entrado en su etapa crucial. 3 expandiéndose hacia el sur en julio de 2006 para incluir Helmand, Kandahar, Uruzgan y otras 3 provincias. El objetivo era extender el control del gobierno y reconstruir la infraestructura, pero a la alianza le faltaba personal para una campaña sostenida. Las fuerzas de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad se duplicaron de alrededor de 10.000 a más de 20.000, pero aún así se sentían sobrepasadas en los pueblos polvorientos de Helmand. Dentro de este marco, el Reino Unido desplegó la Fuerza de Tarea Helmand en el verano de 2006, centrada en la 16ª Brigada de Asalto Aéreo, con alrededor de 3.300 soldados. El secretario de Defensa, John Reed, señaló que los planes iniciales priorizaban la reconstrucción y gobernanza. Cita: "Estaremos perfectamente felices de irnos en 3 años y sin disparar un solo tiro, porque nuestro trabajo es proteger la reconstrucción". Fin de la cita. Sin embargo, la realidad fue distinta. La resistencia talibán se volvió feroz, con la estrategia emergente de las casas de pelotón, atrincherando pequeños y vulnerables puestos en centros distritales como Sangin, Nausad y, de manera crítica, Musa Qala. Musa Qala, junto al río Helmand, no solo destacaba por su ubicación, sino por ser clave en la industria más lucrativa de la zona: opio. La provincia de Helmand producía más de la mitad de todo el opio afgano para 2008, con estimaciones que mostraban un aumento del 66% sobre la producción nacional. La ciudad del distrito servía como un nexo crítico, actuando como uno de los principales puntos de recolección, procesamiento y distribución del país, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Cuando las fuerzas británicas y de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad retomaron Musa Qala a finales de 2007, descubrieron laboratorios de drogas en funcionamiento y mercados abiertos para narcóticos. Esta actividad relacionada con los narcóticos tampoco era aislada, estaba integrada en el modelo financiero de los talibanes. En todo Helmand, los comandantes talibanes rompieron la prohibición de larga data sobre el opio. Luego impusieron un impuesto sobre su cultivo y tráfico, financiando efectivamente su insurgencia con dinero de la droga, mientras los talibanes ofrecían protección. Se informa que el cultivo de amapola en Musa Qala aumentó en más de 660 entre 2005 y 2008, lo que refleja tanto la oportunidad lucrativa como la erosión del control del gobierno central. La importancia de Musa Qala iba más allá de sus narcóticos. Sin embargo, en el cruce entre los valles de Bagran y Sangin, el pueblo controlaba rutas esenciales de comercio y movimiento. Su bazar atraía a aldeas cercanas, y aunque el centro del distrito tenía solo unos miles de habitantes, su influencia llegaba a decenas de miles. Para la OTAN,
Controlar este centro permitía proyectar poder sobre una gran zona rural, clave para operaciones militares y legitimidad política en ambos lados del conflicto. El 14 de junio de 2006, el Escuadrón Británico de Reconocimiento Pathfinder, compuesto por solo unos 25 especialistas en reconocimiento, fue enviado a la guarnición de Musa Qala. Casi de inmediato, quedaron bajo un ataque sostenido, atrapados y dependiendo del reabastecimiento por helicóptero bajo fuego enemigo. Los Chinooks y los Apaches se convirtieron en visitantes frecuentes, llegando a menudo bajo ataques de lanzacohetes propulsado por cohete y ametralladoras para rescatar heridos o reforzar posiciones. El general David Richards, el comandante de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad en ese momento, tomó nota de la situación. Cita: "Las inmediaciones inmediatas de las casas de pelotón se convirtieron en zonas donde cualquier civil con sentido común se iba y su casa era destruida". Fin de la cita. Más allá de la amenaza militar, las relaciones con los ancianos locales eran tensas. La autoridad en Helmand era muy tribal y los temores británicos recaían en el gobernador Akhundzada, luego reemplazado por Dawood, cuyo origen en ingeniería no inspiraba confianza en la gente. Estas tensiones aumentaron el peligro físico, alienaron a los ancianos tribales y limitaron el acceso de la Fuerza Internacional de Asistencia para la seguridad a inteligencia y recursos. Para finales del verano de 2006, las cifras de bajas subrayaban la situación precaria. Unos 31 soldados británicos habían caído solo en Helmand hasta septiembre, muchos de ellos en Musa Qala y Sangin. Ante las crecientes pérdidas y guarniciones aisladas, los comandantes empezaron a explorar enfoques no convencionales. Circulaban rumores de negociaciones abiertas con líderes tribales, insinuando un alto al fuego local como una posible alternativa a una retirada total. En septiembre de 2006, bajo una presión creciente y un aumento de bajas en Musa Qala, las fuerzas británicas y el gobernador provincial de Helmand, Mohamed Dawood, negociaron una solución local. 15 ancianos tribales acordaron asegurar el centro del distrito, mantener la bandera afgana y prohibir la entrada de grupos armados, tanto de la coalición como talibanes, en la ciudad. Las tropas británicas se retiraron más allá de una zona de exclusión de 5 kilómetros, dejando solo un pequeño contingente policial local, limitado por retrasos en capacitación y reclutamiento. Esta medida inédita generó un debate inmediato. Defensores británicos lo mostraron como contrainsurgencia pragmática liderada por afganos, pero críticos en la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, incluidos funcionarios estadounidenses, expresaron alarma. El embajador estadounidense Ronald Newman advirtió que esto corría el riesgo de legitimar un santuario dominado por los talibanes, y el general Richards advirtió que la retirada podría convertir estos centros en imanes para los talibanes. El acuerdo tenía la bendición condicional del presidente Karzai, pero carecía de plena autoridad central, desarrollándose en gran medida como una iniciativa provincial. Inicialmente, el acuerdo mostró promesa durante los siguientes 5 meses. La lucha en el centro disminuyó, tiendas y escuelas reabrieron, y los ancianos rechazaron un intento talibán de entrar. Pero también surgieron debilidades serias. Solo 19 de los 50 policías locales previstos completaron su entrenamiento, dejando la seguridad frágil. Además, las divisiones políticas provinciales y nacionales, combinadas con el desprecio de Estados Unidos y una ayuda al desarrollo desigual, minaron su durabilidad. La atmósfera de calma provocada por el acuerdo resultó ser de corta duración. En febrero de 2007, el acuerdo colapsó. Fue después de un ataque aéreo de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad que mató al hermano de un comandante talibán local. Ellos dijeron que fue fuera de la zona de exclusión, pero los insurgentes lo consideraron una violación. Como represalia, unos 200 a 300 talibanes asaltaron el pueblo, desarmaron a la policía, encarcelaron a los ancianos y quemaron la oficina del gobernador y la estación de policía. Izaron la bandera blanca de los talibanes, expulsaron a los colaboradores y transformaron rápidamente Musa Qala en un centro flagrante de autoridad insurgente. El gobierno talibán en Musa Qala no era solamente militar, también era ideológico. Implementaron la estricta ley Sharia, prohibieron la música, impusieron códigos de vestimenta y establecieron castigos públicos. Las estaciones de radio locales, llamadas Radio Sharia, transmitían directivas religiosas y propaganda talibán, reforzando su narrativa de resistencia a la ocupación y legitimidad islamista.
Con el avance talibán, Musakala se volvió un centro clave de reclutamiento y propaganda, reforzando el mensaje insurgente más allá de su pequeña población. La transformación de Musakala de distrito disputado a bastión talibán fue un cambio dramático. Ya no era solo un gesto simbólico o una jugada política. En cambio, se convirtió en un lugar de gobierno insurgente y ventaja táctica. Cuando los talibanes tomaron el control, el pueblo ya era base de operaciones entre distritos, desafiando la autoridad de la OTAN y el gobierno afgano. El fracaso de este acuerdo ilustró no solo la fragilidad de los pactos locales en una guerra asimétrica, sino también cómo los insurgentes aprovechaban los vacíos de poder. Este cambio drástico subrayó la necesidad de una respuesta militar decisiva. La OTAN ya no podía esperar que los acuerdos locales o una gobernanza frágil pudieran contener la insurgencia. Musakala se había convertido tanto en una victoria simbólica para los talibanes como en una amenaza decisiva, una que exigía una contraofensiva a gran escala. A finales de noviembre de 2007, después de casi un año como bastión controlado por los talibanes, Musakala se había convertido tanto en una vergüenza política como en una necesidad estratégica para la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad. Fue en este momento crítico cuando la operación Snakebite, también conocida como Mar Karadad en pastún, recibió luz verde por parte de los altos mandos aliados, incluido el general estadounidense Dan K. McNeill. La operación, planeada bajo el mando de la 52ª Brigada de Infantería, liderada por el Reino Unido, marcó un cambio fundamental. El Ejército Nacional Afgano, o Ejército Nacional Afgano, lideraría el asalto con las fuerzas de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad en apoyo, un esfuerzo internacional para demostrar la creciente autosuficiencia afgana. En el centro de la planificación estaba el brigadier Andrés McKay, quien asumió el mando en octubre de 2007 y rápidamente impresionó tanto a sus tropas como a los observadores con su liderazgo poco convencional. Cuando se aprobó el ataque inicial, llamado Operación MA, Serpiente, según informes, caminó casi una milla por tierra de nadie para liderar desde el frente en la colina Roshan. Acompañado solo por un pequeño equipo, ganó reputación de valiente y participativo. El comandante del Ejército Nacional Afgano, el general Mohayyedin Ghori, fue designado para liderar el avance terrestre, respaldado por fuerzas especiales estadounidenses, asesores y apoyo británico, subrayando el compromiso de la coalición con una ofensiva genuinamente liderada por afganos. La intención estratégica general era clara: reafirmar la autoridad gubernamental en Musakala y reforzar simbólicamente la capacidad del Ejército Nacional Afgano como fuerza de combate. Esto se produjo después de meses en los que los comandantes de la coalición se sintieron obstaculizados por las campañas vacías de despeje y retención de la OTAN. A menudo se llamaba solo cortar el césped, lo que hizo que los talibanes solo esperaran su momento. Antes de resurgir, Musakala representaba una demostración más enfocada de los principios de contrainsurgencia: delimitar zonas claras, infundir confianza en las poblaciones locales y crear una presencia visible del gobierno. La planificación se realizó bajo fuerte escrutinio militar y político. El Ministerio de Defensa, el Parlamento, la Oficina del Primer Ministro del Reino Unido y McKay estaban observando de cerca. Incluso recibió instrucciones directamente de Downing Street, que le dijeron que pospusiera el asalto, el cual coincidía con una visita de alto perfil, instrucciones que él rechazó. Incorporar reporteros militares y distribuir folletos informativos a la población civil también se volvió central en la estrategia, asegurando que la narrativa de la operación enfatizara su liderazgo afgano y la preocupación por el bienestar de los civiles. Sin embargo, la base establecida en el terreno fue lo que realmente definió la operación. A partir de principios de noviembre, unidades de la coalición, incluyendo la Fuerza de Reconocimiento de la Brigada, la Guardia Escocesa y el 40 Comando de los Royal Marines, realizaron extensas patrullas de reconocimiento, mapeando las defensas talibanes y las rutas de suministro. Los accesos fueron despejados gradualmente desde ambos flancos, de manera lenta y metódica, diseñada para minimizar el desplazamiento de civiles. La recopilación de inteligencia también jugó un papel vital. Las fuerzas de la coalición buscaron separar a líderes tribales influyentes aliados con los talibanes. Lo más significativo fue Mullah Abdul Salam Pirzai al-Assai, anciano. Se dice que negocia su deserción. Esto surgió para debilitar el apoyo local a los insurgentes. Al describir la estrategia, el brigadier McKay dijo:
Cito: la intención era empezar a desgastar a los talibanes, desubicarlos, golpearlos fuerte cuando salieran, bajarles la moral y empezar a separarlos. El nivel 1, los líderes clave, tienen mayor motivación ideológica, mientras que el nivel 2 son mercenarios. No piensan quedarse mucho tiempo. Fin de la cita. Los planificadores sabían que varios factores hacían esta situación especialmente peligrosa. Primero, estaban el terreno y los explosivos improvisados. Musa Qala estaba en el centro de tierras de cultivo irregulares y laberínticas, cruzadas por canales de riego, lo que favorecía las emboscadas. Los talibanes colocaron muchos campos minados y explosivos improvisados, causando bajas al inicio, como la del sargento Lee Johnson, quien murió por una mina en la carretera. Junto a esto estaba la defensa urbana. El pueblo en sí estaba fuertemente fortificado. Los talibanes usaron casas y mezquitas como posiciones de tiro y establecieron una zona de amortiguamiento de 500 metros alrededor de los puestos avanzados de la coalición. Otro factor a considerar era la presencia de civiles, con cientos de aldeanos aún en la zona. Los planificadores coordinaron el lanzamiento de panfletos y ofrecieron rutas de evacuación para reducir los riesgos, recordando las lecciones de las zonas de muerte anteriores en Nausad y Sangin, donde la huida de la población desestabilizó las zonas recuperadas. A pesar de estos riesgos, el imperativo político era fuerte. El éxito de la Operación Mordida de Serpiente validaría al Ejército Nacional Afgano, vindicaría las estrategias británicas y brindaría una rara victoria simbólica para cambiar la narrativa tras años de avances incrementales. El fracaso, por otro lado, volvería a resaltar las vulnerabilidades del modelo de contrainsurgencia de Helmand y correría el riesgo de proporcionar nuevo combustible propagandístico a estos insurgentes hostiles a la intervención extranjera. El 7 de diciembre de 2007, alrededor de las 16:00 horas, la Operación Mordida de Serpiente comenzó con un intenso asalto aéreo y terrestre. La infantería del ejército estadounidense de la 82ª División Aerotransportada fue lanzada desde 19 helicópteros, incluidos Chinooks y Blackhawks, al norte de Musa Qala. Apoyados por helicópteros artillados Apache, tenían como objetivo tomar la estratégica colina Roshan. Al caer la noche, los paracaidistas estadounidenses rompieron las líneas de trincheras talibanes y consolidaron posiciones defensivas, listos para el ataque principal. Simultáneamente, unidades del Ejército Nacional Afgano, respaldadas por fuerzas británicas, avanzaron desde el sur, oeste y este. El general de brigada Gul Akbar Naibi describió más tarde el asedio aéreo y terrestre como un cerco a Musa Qala, diseñado para que los talibanes no tuvieran una vía de escape fácil. Según The Guardian, aproximadamente 4.500 tropas de la OTAN y afganas se enfrentaron a unos 2.000 defensores talibanes. Se informó que ataques aéreos estadounidenses eliminaron a 12 insurgentes, incluido un comandante talibán, y el portavoz talibán, Qari Yusuf Ahmadi, confirmó más tarde que se habían retirado para evitar daños a civiles, declarando que su retirada siguió a esto. Cito: bombardeo masivo, fin de la cita. Se produjo una fuerte resistencia, especialmente desde casas fortificadas y mezquitas, con los talibanes utilizando zonas civiles para obtener ventaja táctica. Los artefactos explosivo improvisado S y minas representaban una amenaza constante, y el soldado estadounidense, el cabo Tanner J. O'Leary, fue asesinado el 9 de diciembre por un artefacto explosivo improvisado. Un periodista británico incrustado, Stephen Gray de la British Broadcasting Corporation, relató, cito: cuando nos acercamos, vimos familias de refugiados huyendo de Musa Qala en camiones y autos cargados con sus pertenencias. Justo cuando 2 de esos vehículos estaban siendo detenidos y revisados en busca de armas ocultas, los talibanes abrieron fuego, obligándonos a lanzarnos al poco resguardo que había, marcando el inicio de un tiroteo que continuó durante varias horas. En medio de los enfrentamientos, los 2 vehículos de refugiados huyeron en pánico del pueblo, pero directo a 2 Humvees estadounidenses, que abrieron fuego, temiendo la amenaza siempre presente de coches bombas suicidas. 3 de los civiles murieron y 2 niños y una mujer resultaron heridos. Fin de la cita. Este trágico evento subrayó las complejidades de la guerra entre civiles e insurgentes. La estrategia de la coalición buscaba provocar la retirada talibán, no un combate urbano total. El 10 de diciembre por la mañana, las tropas del Ejército Nacional Afgano y la OTAN ingresaron al centro del pueblo.
La Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad confirmó que las fuerzas talibanes habían huido tras un intenso bombardeo, y las tropas afganas instalaron puestos de control en el mercado. El general de brigada Naibi declaró que los intercambios de disparos continuaban hasta la noche y culpó a combatientes extranjeros o miembros de Al-Qaeda por la resistencia restante. En cuanto al trabajo restante por hacer, Naibi dijo, cito, «La ciudad está rodeada. Estamos a unos 500 metros del mercado de Musa Qala, en el centro de la ciudad. El bombardeo continúa. El área es grande. Mañana limpiaremos cuidadosamente las calles de las minas». Fin de la cita. La operación fue un marcado contraste con las expectativas previas. Los comandantes de la coalición esperaban un combate urbano intenso, pero los talibanes en su mayoría se retiraron a los campos agrícolas cercanos. Esto afectó algunos resultados. Las bajas de la coalición fueron relativamente limitadas, con un soldado británico y uno estadounidense muertos en incidentes con artefactos explosivos improvisados, y varios más heridos. Por otro lado, se estimó que las pérdidas talibanes fueron de cientos de muertos o capturados, aunque las cifras precisas siguen sin verificarse. Los civiles aquí también sufrieron. Después, ancianos locales afirmaron hasta 40 muertes civiles, pero portavoces de la coalición lo negaron como desinformación talibán. Al final, los combates en zonas urbanas fueron menos feroces de lo que se temía, como observó un alto oficial estadounidense. Cita: «El centro urbano de Musa Qala no fue significativamente resistido, no estuvo significativamente bloqueado». Fin de la cita. Aún así, los combates en aldeas periféricas como Karamanda y Salam Bazar continuaron más allá del centro del pueblo, empleando armas ligeras, fuego y tácticas de ataque y retirada. Las operaciones de limpieza continuaron los días siguientes, con apoyo aéreo estadounidense, atacando focos residuales talibanes. Para el 11 de diciembre, la OTAN anunció oficialmente la captura de Musa Qala. La bandera afgana sobre el centro del distrito simbolizaba una victoria táctica y el regreso de la autoridad estatal. Sin embargo, bajo la apariencia de triunfo, persistían preguntas sobre el impacto en los civiles, la dispersión de los talibanes hacia áreas remotas y la duración del control del Ejército Nacional Afgano. Con los talibanes expulsados de Musa Qala en diciembre de 2007, las fuerzas del gobierno afgano se movieron rápidamente para restablecer una presencia visible, con la bandera afgana ahora restaurada sobre el ayuntamiento del centro del distrito. El general de brigada Gula Karnaevi enfatizó la importancia de este acto, declarando que es, cito, «una señal de esperanza para la gente de Musa Qala y la provincia de Helmand». Fin de la cita. Sin embargo, la victoria táctica fue solo el primer paso. Los esfuerzos para estabilizar la ciudad enfrentaron desafíos inmediatos. La infraestructura estaba gravemente dañada y el entorno de seguridad seguía siendo frágil. Soldados del Ejército Nacional Afgano y fuerzas de la coalición limpiaron minas y artefactos sin explotar, mientras ingenieros reparaban caminos y restablecían el suministro de agua. Establecer un gobierno local funcional resultó más difícil. Muchos líderes tribales, cautelosos por traiciones pasadas y la violencia, dudaron en colaborar plenamente con autoridades afganas o fuerzas de la OTAN. A pesar del éxito militar de la OTAN, el panorama estratégico general era más ambiguo. La retirada táctica de los talibanes en la batalla evitó su derrota decisiva. En cambio, se retiraron a las aldeas circundantes y al campo, preservando la capacidad de reagruparse. En los meses siguientes, la influencia insurgente volvió gradualmente por medio de intimidación, reclutamiento y explotación de quejas locales. El comercio de opio, fundamental para la economía local y el financiamiento de los talibanes, permaneció en gran parte intacto, lo que socavó los esfuerzos del gobierno por estabilizar la zona. Los comandantes británicos expresaron un optimismo moderado y el brigadier Andrés Mackay, quien había planeado la operación Mordedura de Serpiente, advirtió que la lucha por Musa Qala estaba lejos de terminar. Cita: «Tomamos la ciudad, pero la verdadera batalla es ganar los corazones y mentes de la gente. Sin eso, los logros militares significan poco». Fin de la cita. Los funcionarios afganos compartieron este sentimiento, reconociendo las dinámicas tribales profundamente arraigadas y los factores económicos que alimentan el conflicto. Un anciano local observó, cita: «El gobierno va y viene, pero la gente aquí quiere paz y respeto por nuestras tradiciones.
Sin eso, el ciclo de violencia continuará. Fin de la cita. En última instancia, la historia de Musakala encapsuló el conflicto afgano en general. Un éxito militar arduamente conseguido, ensombrecido por un gobierno frágil, una insurgencia persistente y el desafío constante de abordar las causas profundas de la inestabilidad. La batalla fue un capítulo crucial, pero estuvo lejos de ser la última palabra en la larga lucha de Helmand y el conflicto continuo en Afganistán.